Consigue todas las megapiedras. Explora una nueva región. Derrota a los 8 líderes y la Liga Pokémon. Todo en Pokémon Rising Heart. Buenas maníacos, yo soy Crónica y me encanta Pokémon. Hoy quería traer Pokémon Rising Heart, un fangame muy diferente y que seguro te va a encantar, sobre todo por su historia, región y nuevo equipo villano, que al final todos nos aburrimos del Team Rocket. Pokémon Rising Heart es un fangame completo en inglés creado por Never Dies Again, donde podemos realizar la historia principal con sus 8 gimnasios e incluso la Liga Pokémon. Además incluye nueva historia y región, que eso junto a sus novedades hacen la historia mucho más jugosita para los buenos fans de Pokémon, que para eso estamos aquí. ¿Y quiénes son los buenos fans de Pokémon? Aquí, los maníacos. Un juego muy inspirado en Rojo Fuego y que se nota en sus gráficos, muy simples y parecidos a los de la consola tan querida. Puede que se note un poco básico, pero sinceramente es mucho más de lo que otros juegos ofrece y sinceramente se merece esta review. Y bueno, antes de nada, que seguro que ya estáis todos preguntando aquí en los comentarios a tope, este juego se podrá jugar desde PC o Android. Si lo vais a jugar por Android, tendréis un link aquí arriba a la derecha donde explico cómo podéis jugar este y otros juegos. Más fácil imposible. Tendréis la info del juego y al final la info para jugarlo en Android. Y bueno, como siempre todas las sorpresitas las traigo al canal en cuanto puedo. Si te gustan este tipo de juegos de Pokémon y vídeos, suscríbete con la campanita, ya que así podrás estar al tanto de todas las novedades. Y eso sí, deja un buen like, ya que estamos, pues deja un buen like para que sepa que os gusta y así traer más reviews y vídeos muy guapos. Y recuerdo que algunos de estos juegos a veces los juego por Twitch o charlamos y demás, así que puede que si no estemos a 40 grados también esté haciendo directo, pero últimamente es que hay mucho, pero tú sígueme por allí y así sabrás cuando hago directo, aunque no sea ahora. Pero bueno, también tienes contenido en Facebook, Instagram y Twitter, incluso TikTok, así que mira la descripción y ya ahí me vas viendo hacer el gilipollas. Y vamos a ver qué es lo que nos trae, porque ya me estoy enrollando y quiero ya avanzar. Como siempre, vamos con los Pokémon, y es que tendremos Pokémon desde la primera generación hasta la 8ª generación, todos obtenibles. Lo mejor es que se ha incluido la Mega Evolución, que podremos obtener mediante las Megapiedras antes de llegar a la Elite 4. Y sobre las características y funciones empezaré con las más importantes. Tendremos tipo Hada y daño físico y especial. Eso sí, una función muy interesante es la escalada de nivel balanceada, gracias al nuevo repartir experiencia, que será para todo el equipo. Se han incluido 120 TM, donde encontraremos movimientos de la generación 7ª y 8ª. Sobre la dificultad, el propio autor anota algunos puntos. Uno es que los gimnasios no se basan en los tipos de Pokémon, sino en subgrupos de Pokémon, haciendo las batallas mucho más complicadas. Además, contaremos con diferentes entrenadores en los centros Pokémon para ayudarnos a levear a nuestros Pokémon. La verdad que esto siempre ayuda, ya que si el juego es por sí complicado, imagínate sin ellos, ya sería una locura. Como muchos seguro que estáis interesados, os diré que hay tecla de velocidad rápida, con la Q, por lo que podrás aumentar la velocidad del juego si quieres avanzar más rápido, y con la Q me refiero a Q de queso. He de añadir que actualmente tenemos un postgame incluido, pero se irá añadiendo más con el tiempo. Por lo que dice el autor, sobre todo encontraremos Pokémon legendarios dentro del postgame, algo que siempre se agradece. Y bueno, vamos con los gráficos, aunque como verás son bastante simples, todo estilo Rojo Fuego. La verdad que no son el fuerte del juego, ya que en sí son bastante simples, pero eso también es lo bonito que tiene. Como bien dice el autor, es su primer trabajo con RPG Maker, por lo que es normal que muchas de las zonas se vean un poco vacías o un poquito rarillas. Algo que siempre me gusta es el sistema de día y noche, que cambiará la experiencia y los colores de los exteriores dependiendo de la hora que juguemos. Por mi parte le da mucha vida a este sistema y como siempre digo, a mí me encanta. Y bueno, vamos con la historia, porque también habrá que contarla. Después de escribir una carta al profesor Oak, quien a su vez te da tu primer Pokémon, comienzas tu viaje Pokémon en la región montañosa de Orea. Mientras viajas a través de cavernas y subes colinas empinadas, descubres casualmente una conspiración que podría llevar a la destrucción de todo el ecosistema de la región. Tú y tu mejor amigo tendréis que correr contra el tiempo, en lo profundo de la Tierra, para evitar que ocurra una catástrofe.
ya que tienen una organización poderosa y muy respetada contra ustedes. Pero, ¿cuál es realmente su objetivo final? Y ahora llega el momento del corazón, por lo que quiero comentarios sobre el juego, si lo vas a jugar y si lo has jugado. Me gustaría que lo probarais y volvierais a darme una opinión honesta del juego, también para saber qué juegos os gustan más y así mejorar el canal. Si es que regalo corazones solamente porque me digáis qué es lo que más os gusta, qué es lo más bonito de todo. Y sí, ya va tocando mi opinión personal. Creo que el juego tiene mucho potencial y sí es verdad que está en inglés, pero tampoco es un juego muy complicado, ya que como dije se ve muy simple y más o menos va siguiendo la historia sin darte cuenta. Eso sí, por lo menos tenemos mega evoluciones, octava generación y muchos ataques actualizados, hasta la octava, por lo que en combate no nos faltará de nada. Sinceramente el juego me encantó y no podría decir muchas cosas malas. A lo mejor algo que se queda un poco atrás son los gráficos, que es verdad que son muy estilo rojo fuego y tampoco quedan demasiado para allá, aunque en general no es algo que se note demasiado. Sobre si te lo recomiendo o no, pues la verdad es que sí. Puede que este no sea un juego tan corto como otros, ya que tendremos 8 gimnasios y liga Pokémon por delante, pero creo que tiene suficiente contenido como para que disfrutes bastante tiempo de juego, sobre todo si buscas una nueva historia y región, con nuevos rivales y enemigos, ya que al final es lo bonito, descubrir nuevas regiones y disfrutar con sus rutas y personajes. Como dije, además este es un primer trabajo del creador, por lo que si hay algún error o algún problemilla estaría bien que lo avisarais. Como siempre vais a tener el link en la descripción para que veáis el hilo oficial y ya ahí si tenéis algún problema se lo comentéis. Así que en ese aspecto no hay problema, se lo podéis decir, ya que así mejorará y podrá solucionar muchos de los errores gracias a vosotros, que eso al final siempre cuenta muchísimo. Antes de irte no olvides suscribirte con la campanita, ya que subo nuevos vídeos cada semana y me ayuda mucho para seguir informando y continuar con el canal. También quiero agradecer a todos los maníacos del canal, que con su membresía me ayudan a que poco a poco esto sea posible. Si quieres ayudar, solo tienes que unirte a los miembros más maníacos del canal, que parece que no, pero ayuda muchísimo. Si quieres formar parte de los miembros tienes el botón de unirte, donde verás los diferentes niveles de membresía. Es completamente opcional y depende de ti. Yo agradezco todo el apoyo de igual forma, así que, joder, más fácil imposible. Si te ha gustado pues te dejo aquí a la derecha un botón para que te suscribas, así muy sencillo, y un botón a la izquierda donde vas a ver más reviews, opinión, muy interesantes. Ya sé que sí, me despido. Y os dejo el link en todo el medio del juego porque siempre se me olvida y luego vais a preguntar. Así que el link del juego en todo el medio. ¡Un saludo!